Existe bajo la superficie de tu mente consciente un vasto océano de memoria que antecede a tu nacimiento, tu cultura, tu civilización misma. Esto no es metáfora. Esto no es misticismo. Esta es la profunda realidad psicológica que Carl Gustav Jung descubrió cuando se atrevió a mirar más allá de los límites de la conciencia individual y presenció algo que cambiaría para siempre nuestra comprensión de lo que significa ser humano. No eres una isla aislada de conciencia flotando en un vacío vacío. Estás conectado a cada humano que ha vivido jamás, cada sueño que ha sido soñado jamás, cada terror que ha acechado la oscuridad jamás, cada esperanza que ha iluminado el corazón humano jamás. El inconsciente colectivo es la capa más profunda de tu psique, un estrato de experiencia que no te pertenece solo a ti, sino a la humanidad misma. Cuando Jung articuló por primera vez este concepto revolucionario, hizo pedazos la cómoda ilusión de que somos seres separados y autónomos. Freud nos había mostrado el inconsciente personal, ese repositorio de memorias olvidadas y deseos reprimidos únicos a cada individuo. Pero Jung fue más profundo, mucho más profundo, hasta que alcanzó el lecho rocoso de la experiencia humana misma. Ahí, en las profundidades de la psique, encontró patrones, imágenes y temas que aparecían a través de todas las culturas, todos los tiempos, todos los pueblos, sin importar si se habían encontrado unos con otros jamás. Estos son los arquetipos, los principios organizadores fundamentales de la experiencia humana. No se aprenden, no se enseñan, se heredan, se transmiten a través de la memoria colectiva de nuestra especie como un código genético invisible del alma. El viaje del héroe que aparece en cada mitología desde Gilgamesh hasta Star Wars. La gran madre que se manifiesta como Isis, como Kali, como la Virgen María. El anciano sabio que emerge como Merlín, como el Buda, como Gandalf. La sombra que acecha nuestros sueños y camina a través de nuestros cuentos de hadas como el lobo, la bruja, el doble oscuro de nosotros mismos. Has sentido esta verdad sin conocer su nombre. En esos momentos cuando una historia te atrapa con poder inexplicable, cuando un símbolo resuena en las profundidades de tu ser, cuando encuentras a un extraño y sientes un reconocimiento inmediato y misterioso, estás tocando el inconsciente colectivo. Estás experimentando la activación de patrones arquetípicos que han estado dando forma a la experiencia humana durante milenios. Considera la universalidad de ciertos sueños. A través de cada cultura en la Tierra, los humanos sueñan con caer, con ser perseguidos, con volar, con perder sus dientes, con estar desnudos en público. Estos no son disparos neuronales aleatorios. Son la voz del inconsciente colectivo hablando a través de la psique individual, activando antiguos patrones de significado que trascienden la experiencia personal. Cuando sueñas con el bosque oscuro o la cueva subterránea, no estás meramente procesando tus experiencias diarias. Estás conectando con el paisaje primordial de la conciencia humana misma. Los escépticos descartan esto como coincidencia, como resultado de biología evolutiva compartida o desafíos ambientales comunes. Pero Jung entendió algo que ellos pierden. El inconsciente colectivo no es meramente sobre supervivencia, es sobre significado. Es la fuente de nuestros anhelos espirituales más profundos, nuestras inspiraciones creativas más profundas, nuestra capacidad para la sabiduría, el amor y la trascendencia. Es porque la música puede movernos a lágrimas sin explicación, porque ciertas imágenes nos detienen en seco, porque somos atraídos a historias que hacen eco de patrones más antiguos que la historia registrada. Es por esto que la mitología importa. Es por esto que las grandes religiones del mundo, a pesar de sus diferencias superficiales, hablan a las mismas verdades fundamentales. Es por esto que el arte tiene el poder de transformar la conciencia, porque la poesía puede capturar lo que la prosa no puede expresar, porque ciertas películas y libros se convierten en fenómenos culturales que tocan algo universal en la experiencia humana. Todos están extrayendo del mismo pozo, la misma fuente de imaginería arquetípica y significado que yace en el corazón de nuestro ser colectivo. Pero aquí es donde la verdad se vuelve tanto emocionante como aterrorizante. El inconsciente colectivo no es un museo de memorias antiguas, es una fuerza viviente y dinámica que continúa dando forma a tu vida cada día. Cada elección que haces, cada relación que formas, cada sueño que persigues está influenciado por patrones arquetípicos operando bajo el umbral de la consciencia consciente. Puedes pensar que estás viviendo tu propia vida única, pero también estás representando dramas humanos eternos que han sido actuados incontables veces a través de la historia. El amante que se obsesiona, reactivando el mito de Eros y Psique. El empresario que se ve a sí mismo como el héroe conquistando el mundo de los negocios, siguiendo el patrón arquetípico de la búsqueda del guerrero. La madre que sacrifica todo por sus hijos, encarnando el arquetipo de la gran madre. El rebelde que lucha contra la autoridad, canalizando la lucha eterna entre orden y caos, entre el establecimiento y el espíritu revolucionario.
Estas no son metáforas. Estas son realidades psicológicas. Los arquetipos son complejos autónomos dentro del inconsciente colectivo que pueden poseernos, manejarnos, inspirarnos o destruirnos, dependiendo de nuestra relación con ellos. Cuando permanecemos inconscientes de su influencia, nos convertimos en sus marionetas, actuando patrones antiguos sin entendimiento o elección. Pero cuando los reconocemos, cuando entramos en relación consciente con estas fuerzas poderosas, ganamos acceso a su sabiduría y poder transformativo. Este es el gran secreto que las culturas indígenas entendían pero que la civilización moderna ha olvidado en gran medida. No estamos separados de la gran red de vida y consciencia que conecta todas las cosas. Somos expresiones de ella, notas individuales en una vasta sinfonía del ser que ha estado tocando desde el amanecer de la consciencia humana. El inconsciente colectivo es la partitura, los patrones arquetípicos son las melodías, y nuestras vidas individuales son las interpretaciones únicas que traemos a esta composición eterna. Jung descubrió que cuando las personas comienzan a reconocer e integrar estos patrones arquetípicos, experimentan una transformación profunda. Se mueven de ser víctimas inconscientes del destino a convertirse en participantes conscientes en su propio destino. Comienzan a ver el significado más profundo en sus luchas, el propósito oculto en su dolor, la significación arquetípica de sus relaciones y experiencias de vida. Descubren que no están solos, que están conectados a algo vasto y significativo que trasciende su existencia individual. Este reconocimiento cambia todo. De repente, tus luchas personales no son solo personales, son tu expresión única de temas humanos universales. Tu viaje hacia el amor está conectado a cada amante que ha vivido jamás. Tus esfuerzos creativos están extrayendo de la misma fuente que inspiró a Leonardo, Shakespeare y Mozart. Tu búsqueda espiritual es parte de la misma búsqueda que ha manejado a místicos y sabios a través de la historia. No eres un individuo aislado luchando solo en un universo indiferente. Eres un participante consciente en la gran aventura humana del devenir. Las implicaciones son asombrosas. Sí, Jung tiene razón, y la evidencia de la antropología, religión comparada y psicología profunda abrumadoramente apoya sus insights. Entonces debemos revisar radicalmente nuestro entendimiento de la naturaleza humana misma. No somos solo máquinas biológicas programadas por evolución y moldeadas por ambiente. Somos seres espirituales conectados a un vasto reservorio de sabiduría, significado y poder transformativo que trasciende la consciencia individual. Esta conexión explica fenómenos que la psicología materialista no puede abordar adecuadamente. ¿Por qué ciertos símbolos aparecen espontáneamente en el arte y sueños de personas que nunca los han encontrado antes? ¿Por qué los pacientes en terapia a menudo tienen experiencias de avance que parecen extraer de fuentes más allá de su historia personal? ¿Por qué las personas pasando por transiciones de vida importantes a menudo sueñan con figuras y escenarios arquetípicos que reflejan perfectamente su situación psicológica? La respuesta es que el inconsciente colectivo siempre está activo, siempre comunicándose con nosotros a través de símbolos, sueños, sincronicidades e insights intuitivos. Está tratando de guiarnos hacia la totalidad, hacia la realización completa de nuestro potencial humano. Pero habla en el lenguaje de imaginería y metáfora, no en la lógica lineal del pensamiento consciente. Aprender a entender este lenguaje es una de las habilidades más importantes que podemos desarrollar. Cuando comienzas a prestar atención a la dimensión simbólica de tu experiencia, empiezas a notar patrones que siempre estuvieron ahí pero previamente invisibles. Los temas recurrentes en tus sueños. Los tipos de personas a las que eres atraído o repelido. Las historias e imágenes que capturan tu imaginación. Las situaciones de vida que siguen repitiendo a pesar de tus esfuerzos conscientes de evitarlas. Todas estas son expresiones de patrones arquetípicos buscando ser reconocidos e integrados en la consciencia consciente. Esta integración no siempre es cómoda. A veces el inconsciente colectivo nos presenta con imágenes y experiencias que desafían nuestras asunciones conscientes sobre nosotros mismos y el mundo. El material de sombra que preferiríamos ignorar. Los potenciales no cumplidos que hemos tenido miedo de abrazar. La sabiduría que contradice nuestras creencias queridas sobre cómo la vida debería ser vivida. Pero estos desafíos no son castigos, son invitaciones a crecer, a expandir, a convertirnos en más de lo que jamás pensamos posible. La persona que aprende a trabajar conscientemente con fuerzas arquetípicas gana acceso a fuentes de creatividad, sabiduría y poder que simplemente no están disponibles para aquellos que permanecen atrapados en consciencia puramente personal. Comienzan a vivir míticamente, a ver sus vidas como expresiones de patrones eternos de significado en lugar de como secuencias aleatorias de eventos. Descubren que tienen aliados en las profundidades de la psique, figuras arquetípicas que pueden proporcionar guía, fuerza e inspiración cuando son conscientemente invocadas y honradas.
Esto no es sobre perderse en fantasía o abandonar el pensamiento crítico. Es sobre expandir tu entendimiento de lo que constituye realidad. El inconsciente colectivo es tan real como el inconsciente personal, tan real como la mente consciente, tan real como el mundo externo de objetos materiales. Es una dimensión de experiencia humana que ha sido validada por miles de años de exploración espiritual y psicológica. Ignorarla no la hace desaparecer, simplemente te deja inconsciente de su influencia e incapaz de acceder a sus dones. Las grandes tradiciones espirituales siempre han conocido esta verdad, aunque la han expresado en diferentes lenguajes. El concepto hindú de los registros acásicos. El reino platónico de formas eternas. La noción judía del alma colectiva de la humanidad. El entendimiento budista de la naturaleza de Buda como el fundamento fundamental del ser que conecta a todas las criaturas conscientes. Todos estos son intentos de articular el mismo insight fundamental que Jung expresó en términos psicológicos. Todos estamos conectados en el nivel más profundo de nuestro ser. Pero la contribución de Jung fue mostrar cómo esta conexión se manifiesta en formas prácticas y observables en las vidas de personas ordinarias. No tienes que ser un místico o un sabio para experimentar el inconsciente colectivo. No tienes que pasar años en meditación o involucrarte en prácticas esotéricas. Simplemente tienes que prestar atención a la dimensión simbólica de tu propia experiencia y aprender a reconocer los patrones arquetípicos que ya están activos en tu vida. Cuando haces esto, algo notable sucede. Comienzas a sentirte menos solo, menos aislado, menos cortado de fuentes de significado y propósito. Empiezas a reconocer que tus luchas personales están conectadas a temas universales que han sido explorados por humanos a través de la historia. Ganas acceso a la sabiduría de las edades, no como conceptos filosóficos abstractos, sino como realidades psicológicas vivientes que pueden proporcionar guía y transformación en tu vida diaria. La persona que entiende el inconsciente colectivo ve coincidencias como sincronicidades, patrones significativos que revelan la conexión subyacente de todas las cosas. Reconocen que ciertas personas entran en sus vidas no por accidente, sino porque cargan energía arquetípica que la psique necesita para su desarrollo. Entienden que la inspiración creativa viene no del esfuerzo personal solo, sino de acceder al vasto reservorio de imágenes y símbolos que pertenecen a la humanidad como un todo. Este entendimiento transforma cómo te acercas a cada aspecto de la vida. Las relaciones se convierten en oportunidades para explorar patrones arquetípicos de conexión y separación, amor y conflicto, crecimiento y estancamiento. El trabajo se convierte en una forma de expresar energías arquetípicas de creación, servicio y maestría. Los desafíos se convierten en invitaciones a encarnar patrones heroicos de coraje, perseverancia y transformación. Incluso el sufrimiento toma nuevo significado cuando se entiende como parte del viaje arquetípico hacia la sabiduría y la totalidad. El inconsciente colectivo no es una teoría para ser creída o no creída. Es una realidad para ser experimentada. Cada vez que eres movido por una pieza de música, inspirado por una obra de arte, o tocado por una historia, estás teniendo un encuentro directo con energía arquetípica. Cada vez que tienes un sueño que parece llevar significado más allá de su contenido superficial, estás recibiendo comunicación de la dimensión colectiva de la psique. Cada vez que sientes un sentido de destino o llamado, estás respondiendo a patrones arquetípicos que están buscando expresión a través de tu vida individual. La pregunta no es si el inconsciente colectivo existe. La pregunta es si elegirás trabajar con él conscientemente o permanecer inconsciente de su influencia. ¿Aprenderás a reconocer los patrones arquetípicos que están dando forma a tu vida, o continuarás creyendo que no eres nada más que un individuo aislado luchando solo contra un universo indiferente? ¿Accederás al vasto reservorio de sabiduría y poder que es tu derecho de nacimiento como ser humano, o te conformarás con la perspectiva limitada de conciencia puramente personal? Esta elección siempre está ante ti. En cada momento, puedes elegir verte como conectado a algo más grande, algo significativo, algo que trasciende tu existencia individual. Puedes elegir reconocer que tu vida no es un accidente, sino una expresión de patrones que se han estado desarrollando desde el comienzo de la consciencia humana. Puedes elegir acceder a fuentes de creatividad, sabiduría y transformación que están disponibles para ti precisamente porque eres humano, porque compartes en la herencia colectiva de nuestra especie. La verdad sobre el inconsciente colectivo es que no está separado de ti. Es la parte más profunda de quién eres. Es la fuente de tu capacidad para el amor, tu hambre de significado, tu impulso hacia el crecimiento y la autorrealización. Es porque eres capaz de ser movido por la belleza, inspirado por la verdad, y transformado por encuentros con lo sagrado. Es el fundamento de tu humanidad misma. Cuando entiendes esta verdad, realmente la entiendes en el núcleo de tu ser, todo cambia. Ya no eres un fragmento aislado de conciencia a la deriva en un universo sin significado.
Eres un participante consciente en la aventura más grande jamás emprendida, la evolución continua de la consciencia humana misma. Eres tanto un individuo con tus propios dones y desafíos únicos, como un representante de la humanidad como un todo, llevando hacia adelante la búsqueda eterna de significado, sabiduría y transformación. Esta es tu invitación. Este es tu llamado. Esta es la verdad que puede liberarte de la prisión de consciencia puramente personal y conectarte a la vasta, magnífica dimensión arquetípica de la experiencia humana. El inconsciente colectivo no es algo que necesitas crear o lograr, es algo que necesitas reconocer y abrazar. Ya está ahí, ya activo, ya llamándote a través de los símbolos y sincronicidades de tu vida diaria. La única pregunta es, ¿responderás al llamado? Responder a este llamado significa embarcarse en lo que Jung llamó el proceso de individuación, el viaje de toda la vida de convertirse en quien realmente eres, no solo quien piensas que eres o quien otros esperan que seas. Pero aquí yace una paradoja que la mayoría de las personas nunca captan. Para convertirte en verdaderamente individual, primero debes entender cuán profundamente estás conectado a lo colectivo. Debes reconocer los patrones arquetípicos que fluyen a través de ti antes de que puedas trascenderlos y expresarlos en tu propia forma única. Es por esto que tantas personas se sienten perdidas en el mundo moderno. Nos han enseñado a creer que la individualidad significa separación, que ser único significa cortarnos de la tradición, comunidad y la sabiduría del pasado. Nos han vendido la mentira de que la libertad significa no tener restricciones, no tener patrones, no tener conexiones con nada más grande que nuestros deseos e impulsos inmediatos. Pero esto no es libertad, es pobreza espiritual. Es hambre psicológica. La persona que trata de vivir sin ninguna conexión al inconsciente colectivo se convierte en lo que Jung llamó el hombre masa, alguien que parece ser un individuo pero en realidad es solo una colección de condicionamiento social, influencias mediáticas y reacciones inconscientes. Piensan que están haciendo elecciones libres, pero en realidad están siendo manejados por fuerzas arquetípicas que no reconocen o entienden. Se convierten en víctimas de su propia inconsciencia, actuando patrones antiguos de comportamiento sin ninguna conciencia de lo que están haciendo o por qué. Considera cómo esto se desarrolla en la vida contemporánea. El hombre de negocios que sacrifica su familia, su salud y su alma en persecución del éxito, inconscientemente actuando el patrón arquetípico del conquistador sin ningún entendimiento de su significado más profundo o sus aspectos sombra. La mujer que se pierde completamente en su rol como madre, permitiendo que el arquetipo de la gran madre la posea tan completamente que no le queda identidad individual. El rebelde que se define solo en oposición a la autoridad, atrapado en la danza eterna entre orden y caos sin jamás trascenderla para encontrar su propio camino auténtico. Estas no son patologías individuales, son enfermedades colectivas, síntomas de una cultura que ha perdido contacto con la sabiduría del inconsciente colectivo. Cuando las personas no pueden acceder a los patrones más profundos de significado que dan coherencia y propósito a la vida, se vuelven susceptibles a cualquier sustituto superficial que la cultura proporcione. Buscan cumplimiento arquetípico a través de bienes de consumo, entretenimiento, movimientos políticos u otras fuentes externas que nunca pueden verdaderamente satisfacer el hambre del alma por significado auténtico. Pero hay otra forma. Está el camino de relación consciente con la dimensión arquetípica de la experiencia. Esto comienza con lo que Jung llamó imaginación activa, la práctica de deliberadamente involucrar con las imágenes, figuras y escenarios que emergen del inconsciente. En lugar de descartar los sueños como actividad neural aleatoria, aprendes a entrar en diálogo con figuras de sueños y explorar sus mensajes simbólicos. En lugar de ignorar la dimensión simbólica de la experiencia despierta, comienzas a reconocer los patrones arquetípicos que se están constelando alrededor de situaciones de vida particulares. Esto no es sobre creencia literal en seres mitológicos o entidades sobrenaturales. Es sobre reconocer que la psique naturalmente organiza la experiencia a través de imágenes simbólicas y que estas imágenes llevan poder transformativo cuando son conscientemente involucradas. Cuando aprendes a trabajar con imaginería arquetípica, ganas acceso a fuentes de sabiduría, creatividad y sanación que simplemente no están disponibles para la consciencia puramente racional. Los grandes artistas siempre han conocido este secreto. Shakespeare no creó Hamlet, Otelo y Rey Lear a través de análisis racional solo. Accedió a patrones arquetípicos de experiencia humana que resonaron a través de culturas y siglos. Las sinfonías de Beethoven no nos mueven por su estructura técnica, sino porque dan voz a energías arquetípicas de lucha, triunfo y trascendencia que hablan a algo universal en la condición humana. Las pinturas de Van Gogh no son meramente representaciones de objetos externos, sino expresiones de visiones arquetípicas que emergieron de las profundidades de su alma atormentada pero visionaria. El mismo proceso creativo que produce gran arte está disponible para cualquiera que aprende a trabajar conscientemente con el inconsciente colectivo.
No tienes que ser un genio o un místico. Simplemente tienes que estar dispuesto a prestar atención a la dimensión simbólica de tu experiencia y a involucrarte con ella creativamente en lugar de descartarla como irrelevante o irracional. Este involucramiento transforma la calidad de la consciencia misma. En lugar de vivir en los confines estrechos de la consciencia del ego, comienzas a experimentar lo que Jung llamó la función trascendente, un modo de consciencia que hace puente entre la brecha entre consciente e inconsciente, personal y colectivo, racional e intuitivo. Desarrollas lo que podría llamarse consciencia mítica, la habilidad de ver tu vida como parte de una historia más grande, tus luchas como expresiones de temas eternos, tus relaciones como encuentros con energías arquetípicas. Cuando operas desde esta perspectiva expandida, las sincronicidades comienzan a multiplicarse. Estas no son coincidencias, sino correspondencias significativas entre estados psicológicos internos y eventos externos. Jung entendió que la sincronicidad es evidencia de la unidad subyacente que conecta todas las cosas en el nivel más profundo de la realidad. Cuando estás alineado con patrones arquetípicos, el mundo externo comienza a reflejar y apoyar tu desarrollo interno en formas que pueden parecer casi mágicas para aquellos que no entienden los principios más profundos en funcionamiento. La mente escéptica descarta tales experiencias como proyección, sesgo de confirmación o pensamiento deseoso. Pero aquellos que han aprendido a trabajar conscientemente con el inconsciente colectivo saben mejor. Han experimentado de primera mano cómo la atención a patrones simbólicos y energías arquetípicas puede llevar a insights de avance, transformaciones sanadoras y soluciones creativas que emergen de fuentes más allá del conocimiento o esfuerzo personal. Esto no es superstición, es psicología sofisticada. Jung pasó décadas cuidadosamente documentando y analizando estos fenómenos, desarrollando un marco teórico riguroso que ha sido validado por incontables terapeutas, investigadores e individuos que han emprendido su propio viaje de exploración psicológica. El inconsciente colectivo no es un concepto místico, sino una realidad psicológica que puede ser estudiada, entendida y trabajada usando la misma atención cuidadosa que traemos a cualquier otro aspecto de la experiencia humana. Pero aquí es lo que hace los insights de Jung tan revolucionarios. Él mostró que la salud psicológica y el desarrollo espiritual están íntimamente conectados. No puedes lograr verdadera totalidad psicológica sin involucrar con la dimensión espiritual de la experiencia, y no puedes lograr desarrollo espiritual auténtico sin integrar los insights psicológicos que emergen de la autoexploración profunda. El inconsciente colectivo es el puente entre estos dos dominios, la fuente tanto de sanación psicológica como de transformación espiritual. Es por esto que la terapia tradicional a menudo se queda corta de producir cambio duradero. Se enfoca en síntomas en lugar de causas, en modificación de comportamiento en lugar de transformación fundamental de consciencia. Pero cuando la terapia incluye trabajo con sueños, imaginación activa y patrones arquetípicos, se convierte en una forma de práctica espiritual que puede llevar a cambios profundos en cómo las personas experimentan a sí mismas y su lugar en el mundo. La persona que ha aprendido a trabajar conscientemente con energías arquetípicas desarrolla lo que Jung llamó una actitud religiosa hacia la vida, no necesariamente creencia en ninguna doctrina o deidad particular, sino un sentido profundo de reverencia por el misterio y significado que permean la existencia. Reconocen que la vida no es una serie aleatoria de eventos, sino un desarrollo significativo de patrones que los conectan a algo más grande que ellos mismos. Esta actitud transforma cómo te acercas a cada aspecto de la existencia. El trabajo se convierte en una forma de servicio a energías arquetípicas de creación y contribución en lugar de meramente un medio de supervivencia o gratificación del ego. Las relaciones se convierten en oportunidades para explorar los patrones arquetípicos de amor, conflicto y crecimiento en lugar de solo fuentes de satisfacción o frustración personal. Incluso el sufrimiento toma nuevo significado cuando se entiende como una experiencia iniciática que puede llevar a sabiduría, compasión y fuerza psicológica. El reconocimiento de patrones arquetípicos también proporciona un marco para entender las grandes transiciones y crisis de la vida. La crisis de la mediana edad, por ejemplo, no es solo una perturbación psicológica, sino una experiencia arquetípica que ha sido documentada a través de culturas y a través de la historia. Representa la colisión entre la agenda del ego y los propósitos más profundos del alma, el momento cuando el yo arquetípico comienza a hacer valer su reclamación en la consciencia y demanda una forma más auténtica de vivir. Cuando las personas entienden esta transición en términos arquetípicos, pueden navegarla más conscientemente y extraer sus dones transformativos en lugar de meramente soportar sus dificultades. Reconocen que la depresión, ansiedad y sentido de falta de significado que a menudo acompañan la mediana edad no son síntomas patológicos para ser medicados, sino señales del inconsciente colectivo de que es tiempo para una reorientación fundamental de valores y prioridades. El mismo entendimiento arquetípico puede iluminar otras transiciones de vida importantes. El movimiento de la adolescencia a la adultez como una iniciación en responsabilidad y poder,
la experiencia de convertirse en padre como un encuentro con las energías arquetípicas de creación y protección. El proceso de envejecer como un cambio gradual del viaje del héroe de logro al viaje del anciano sabio de significado y legado. Cada una de estas transiciones activa patrones arquetípicos específicos que han sido explorados en los mitos, rituales y tradiciones espirituales de culturas a través del mundo. Cuando entendemos estos patrones, podemos extraer de la sabiduría acumulada de la humanidad para navegar nuestros propios pasajes de vida con mayor consciencia y habilidad. Este es uno de los dones más prácticos del descubrimiento de Jung. Proporciona un mapa de ruta para el desarrollo psicológico y espiritual que está fundado en experiencia humana universal en lugar de las creencias o prácticas particulares de cualquier tradición única. Ya seas cristiano, budista, hindú, judío, musulmán, o no sigas ninguna tradición religiosa en absoluto, los patrones arquetípicos del inconsciente colectivo están activos en tu vida y disponibles como fuentes de guía y transformación. Pero acceder a esta guía requiere un cambio fundamental en cómo nos acercamos a la pregunta del significado. La mayoría de las personas buscan significado fuera de ellas mismas, en logros, relaciones, creencias o causas que prometen proporcionar propósito y significación. Pero Jung descubrió que el significado no es algo que encontramos allá afuera, es algo que creamos a través de relación consciente con los patrones arquetípicos que ya están presentes dentro de nosotros. Esta es quizá la implicación más radical de la obra de Jung. No eres un receptor pasivo de significados impuestos desde el exterior, sino un creador activo de significados a través de tu compromiso consciente con las profundidades de tu propia psique. El inconsciente colectivo proporciona la materia prima, los patrones arquetípicos y las imágenes que han resonado en los seres humanos a lo largo de la historia, pero tú debes hacer el trabajo creativo de relacionar estos patrones con las circunstancias y los retos únicos de tu vida. Este trabajo creativo es lo que Jung denominó el opus, el gran trabajo de transformación psicológica y espiritual que constituye el verdadero propósito de la existencia humana. No se trata de alcanzar un estado final de iluminación o perfección, sino del proceso continuo de hacer conscientes los patrones inconscientes que conforman tu vida, integrando la sabiduría del inconsciente colectivo con tu propia experiencia individual y expresando esta integración a través de la acción creativa en el mundo. La persona que emprende este trabajo descubre que no está sola en sus luchas y aspiraciones. Forma parte de una vasta comunidad de conciencia que incluye no solo a todos los seres humanos vivos, sino a todos los que alguna vez han vivido y luchado con las cuestiones fundamentales de la existencia. Tienen acceso a la sabiduría acumulada de chamanes y sabios, artistas e inventores, amantes y héroes que han recorrido caminos similares y se han enfrentado a retos parecidos a lo largo de los tiempos. Esta conexión con una historia humana más amplia proporciona tanto consuelo como responsabilidad. Consuelo porque te das cuenta de que tus luchas no son únicas, que otros se han enfrentado a retos similares y han encontrado la manera de superarlos. Responsabilidad porque reconoces que tu propio viaje de crecimiento y transformación contribuye a la evolución continua de la propia conciencia humana. No solo estás trabajando en ti mismo, estás participando en el gran trabajo de hacer conscientes los patrones colectivos que dan forma a la experiencia humana. Esta comprensión altera fundamentalmente tu relación con el sufrimiento. El dolor y las dificultades ya no son solo problemas personales que hay que resolver o evitar, sino oportunidades para comprometerse más profundamente con los patrones arquetípicos que gobiernan la experiencia humana. Cada crisis se convierte en una iniciación potencial, cada pérdida en una oportunidad de transformación, cada reto en una invitación a descubrir recursos y capacidades que no sabías que poseías. El inconsciente colectivo se revela con más fuerza en tiempos de crisis y transición, cuando los patrones normales de la conciencia del ego se alteran y las capas más profundas de la psique se vuelven accesibles. Esta es la razón por la que los sueños suelen ser más vívidos y significativos durante los periodos difíciles, por la que las personas que atraviesan grandes cambios en su vida suelen tener profundas experiencias sincrónicas, por la que las grandes obras de arte y las visiones espirituales suelen surgir de periodos de sufrimiento e incertidumbre. En lugar de ver estas perturbaciones como experiencias puramente negativas, quienes comprenden la dimensión arquetípica las reconocen como oportunidades de contacto con el poder transformador del inconsciente colectivo. Aprenden a abordar las crisis con lo que Jung denominó una actitud religiosa, no una resignación pasiva, sino un compromiso activo con los patrones de significado más profundos que intentan emerger a través del caos y la confusión aparentes. Este enfoque requiere una enorme valentía, porque significa enfrentarse a aspectos de uno mismo y de la realidad que el ego preferiría evitar. Significa reconocer los elementos sombríos de tu personalidad, los potenciales no vividos que te asustan o avergüenzan, las energías arquetípicas que parecen demasiado poderosas o primitivas para la conciencia civilizada. Pero es precisamente a través de esta confrontación con el inconsciente que la transformación se hace posible. La recompensa por este coraje es nada menos que la recuperación de tu auténtico yo,
No el yo que ha sido moldeado por el condicionamiento social y las expectativas, sino el yo que emerge de las profundidades de tu propio ser en relación consciente con los patrones eternos de la experiencia humana. Esto es lo que Jung entendía por individuación, llegar a ser quien realmente eres integrando las dimensiones personales y colectivas de la psique en un todo unificado. La persona individuada es, al mismo tiempo, plenamente ella misma y está plenamente conectada con la humanidad en su conjunto. Ha encontrado su voz única, pero es una voz que dice verdades universales. Ha desarrollado sus dones individuales, pero al servicio de energías arquetípicas que trascienden la ambición personal. Han aprendido a estar solos, pero nunca se sienten aislados porque se saben parte de algo infinitamente más grande y significativo que su existencia individual. Esta es la promesa última del descubrimiento de Jung, que comprendiendo y trabajando con el inconsciente colectivo, puedes trascender la falsa elección entre el individualismo sin sentido y la conformidad inconsciente. Puedes llegar a ser verdaderamente tú mismo sin dejar de estar profundamente conectado con la sabiduría y la energía del colectivo humano. Puedes vivir tu propia vida única mientras participas en los patrones eternos que dan a la existencia su significado y propósito más profundos. La verdad sobre el inconsciente colectivo es que no es solo una teoría psicológica, es una puerta a una forma más consciente, creativa y significativa de ser humano. Es una invitación a salir de la prisión de la conciencia puramente personal y entrar en la vasta catedral de la experiencia humana, donde cada vida individual adquiere un significado cósmico porque se reconoce como parte del gran patrón que conecta todas las cosas. Esta invitación está siempre disponible. En cada sueño que captura tu imaginación, en cada sincronicidad que te detiene en seco, en cada momento de inspiración creativa o intuición espiritual, el inconsciente colectivo te está llamando, invitándote a reconocer tu lugar en la gran historia de la conciencia humana y a asumir tu papel único en su evolución continua. La única pregunta que queda es si tendrás el valor de aceptar esta invitación y embarcarte en la mayor aventura de todas. El viaje a las profundidades de tu propio ser, donde descubrirás no solo a ti mismo, sino tu conexión con todo lo que alguna vez ha vivido, soñado, sufrido y aspirado a algo más grande. Este es tu derecho de nacimiento. Es tu vocación. Esta es la verdad que puede transformar no solo tu propia vida, sino tu comprensión de lo que significa ser consciente, magnífica y eternamente humano. Si este contenido ha resonado contigo, únete a nosotros en la búsqueda de la expansión de la conciencia. Suscríbete al canal, dale a me gusta al vídeo, deja tu opinión en los comentarios y compártelo con quienes puedan beneficiarse de este contenido.